Bien, en el marco de nuestra tutoría de tesis de la carrera de Ingeniería Comercial, en esta ocasión estaremos viendo lo que es la introducción del proyecto. La introducción del proyecto consiste un poco en describir cuál es la naturaleza de la actividad del proyecto de inversión que se ha escogido, ¿verdad? En esta introducción se debe de especificar a qué producto se va a comercializar y si va a hacer también prestación de servicio, especificar bastante bien cuál es el servicio que se va a prestar y cuáles son los posibles beneficiarios de ese servicio. También determinar si el producto a comercializar va a ser de producción propia o si va a ser una empresa dedicada a distribución o solamente comercialización de dicho producto. En la introducción del proyecto también, aparte de la especificación de la naturaleza de la actividad, se debe mencionar en cuántos apartados se divide el trabajo. Esto sería indicar que la primera parte del trabajo es la introducción del proyecto. Entonces, mencionar un poco cuáles son los componentes de la introducción. En este caso, en la introducción del trabajo de tesis, se incluye lo que es el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, la justificación, la viabilidad. Entonces, mencionar que en ese primer apartado se van a estar hablando de esos puntos. Luego de la parte introductoria del proyecto, se divide en los 4 estudios. Sabemos que un proyecto de inversión se divide en 4 estudios, que son el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero y también el estudio económico. Mencionar también qué es lo que se va a tratar en esos estudios. Bueno, entonces en eso consiste la división del trabajo. Después de eso, pasamos al planteamiento del problema y la delimitación. En este apartado o en esta parte se debe de relatar cómo se origina el problema y en qué contexto. ¿A qué le llamamos problema? Para nosotros, nuestra oportunidad de negocio es ese problema que estamos agarrando. Si ustedes vieron que hay posibilidad de generar un negocio porque falta tal o cual producto o falta tal o cual servicio. Entonces, esa es la problemática, la situación problemática que se detectó. ¿Dónde se detectó? Sería en la localización de la zona, ¿verdad? Si fue en Caguazú, en Coronel Oviedo, y delimitar entonces, relatar un poco en qué consiste ese problema detectado. También relatar si el problema que se detectó fue en la escasa oferta, en la escasa demanda, o si es también puede tratarse de un factor precio, de, de, de si la realidad es que los precios están demasiado recargados o no. Entonces, también el otro factor que puede ser también una problemática es el mecanismo de comercialización. Si se ha detectado que los mecanismos de comercialización, los métodos, la estructura de marketing presentada no es la ideal y en eso se encuentra que es una situación problemática ideal para poder generar una nueva idea de negocio. Entonces, eso es lo que se narra en esta parte donde es el planteamiento del problema. También narrar un poco cuáles son las condiciones técnicas que se encuentran en relación a la actividad que se está pretendiendo realizar. También la condición financiera y económica del proyecto, ¿verdad? Si se va a poder contar con los recursos financieros para poder sustentar el proyecto. En esta parte también hay que considerar que el proyectista, el tesista en este caso, se convierte en un proyectista, ¿verdad? El proyectista debe de ser capaz de idear un negocio, de crear o generar una idea de negocio en la que se pueda instalar después. Si no es con el propio proyectista, que se pueda presentar ese proyecto para otras personas o empresas que sí tengan la posibilidad financiera o económica, por ejemplo, de ejecutarla.
Entonces, si es que se encuentra como una problemática, la condición financiera o económica se puede también determinar en este apartado, ¿verdad? Pero sabemos que los recursos financieros se pueden obtener, entonces también eso de limitar, presentar en este planteamiento del problema. Después de eso, entonces, esta explicación narrada de lo que es la situación problemática se debe de convertir en una sola pregunta, en una pregunta general, que sería la formulación del problema. Que después de eso, justamente, tenemos que generar una sola pregunta que sea clara y precisa. Por ejemplo, determinar cuál es la viabilidad o factibilidad de la creación de una empresa dedicada a la compra, venta, ya dependiendo de cuál hayan elegido, en la ciudad de Coronel Oviedo. En este caso también se debe de optar por un solo verbo si va a ser la viabilidad o factibilidad. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes crean que se adecua más a la situación presentada. Tiene que ser una sola pregunta clara y precisa que después se va a convertir en el verbo, en el objetivo principal de nuestro proyecto de inversión. Esta pregunta se va a cambiar por un verbo infinitivo. Entonces ahí ya vamos a tener nuestra pregunta de investigación. En ese sentido, hablamos de qué es la pregunta de investigación. En la pregunta de investigación lo que se hace es aclarar los términos utilizados en la formulación del problema. Se debe referir también a los 4 estudios del proyecto. Debe de abarcar lo que es el estudio de mercado, el estudio económico, financiero y técnico también. Por eso hay que determinar bien en la pregunta general para que podamos tener también un objetivo general bien concreto. Y al tener ya la pregunta elaborada, es solamente cambiarle con un verbo infinitivo. Por ejemplo, ¿cuál es la viabilidad de la creación de una empresa? Si es que se puso en la pregunta, en el objetivo ya sería determinar la viabilidad de la creación de una empresa. Así sería. Bueno, después de eso también, ahí tenemos la pregunta general. Luego de eso, pasamos a determinar o a establecer, perdón, los objetivos específicos. Los objetivos específicos también se elaboran después de tener unas preguntas específicas para cada apartado. Sabemos que nuestros apartados son los estudios que ya mencionamos y en los objetivos específicos es también utilizar verbos infinitivos, transformando un poco las preguntas que fueron formuladas. En ese sentido, por ejemplo, las preguntas de investigación para el estudio de mercado podrían ser conocer la situación de la oferta, la demanda, la situación también referente a al precio, a la comercialización de tal producto o servicio que se va a mencionar en ese apartado. Eso sería referente a lo que es el estudio de mercado. Luego, en el estudio técnico se pueden utilizar también preguntas como cuáles son los requerimientos técnicos específicos para la creación o para la ejecución, para el establecimiento de la empresa dedicada a tal actividad, ¿verdad? Entonces, esos son posibles ejemplos también de preguntas para los estudios. Entonces, así se debe preparar una pregunta para cada estudio. Y por último, para cerrar la introducción del proyecto, se debe de presentar una justificación y viabilidad del proyecto. ¿Qué es lo que se presenta en este caso? Es la relevancia del proyecto. ¿Para qué va a ser importante la creación de este proyecto? ¿Qué aportes teóricos tenemos? ¿Cuáles son? Sabemos que los aportes teóricos son las fuentes bibliográficas que tenemos a mano. ¿Cuáles son los beneficios sociales, personales también que vamos a aportar? Sabemos que tenemos que también enfocar desde ese lado
también los beneficios que podemos dar al ambiente, cuidar, cuidar en lo que se pueda, en la medida que se pueda. De alguna forma, la empresa también se tiene que enfocar en algún beneficio ambiental que va a ofrecer, ¿verdad? Y mencionar también cuáles van a ser los beneficiarios directos e indirectos, en este caso entonces de la presentación del proyecto. Y la viabilidad se refiere a la disposición de los elementos. Ver, mencionar si es viable teniendo en cuenta los elementos como recurso humano, recursos económicos, también las fuentes teóricas, si hay suficiente, también si es que vamos a poder tener acceso a las muestras, a la población. Sabemos que tendremos que hacer estudios de mercado y en ese sentido ver si es que la población a la que necesito acceder va a ser viable recurrir a ella. Entonces, todos esos puntos también mencionar la viabilidad en todos los aspectos posibles para poder también ahí ir demostrando ya en este apartado, con la introducción del proyecto ya uno debe de ir demostrando que va a ser posible seguir con los siguientes estudios. Muchas gracias.